Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy bonito día. En este momento vamos a comenzar con el seminario parte 7. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta clase. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Te queremos pedir que Dios nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nos des inteligencia y sabiduría para poder comprender el seminario de hoy. A mí, Señor, por favor, dame palabras para poder expresarme de manera fácil y que los hermanos puedan comprender. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya está. Hay fecha para el retorno de Cristo, parte 7. En esta parte, me imagino que es la parte que todos nosotros hemos estado esperando desde la primera clase, pero era necesario primero hacer las 6 partes anteriores para establecer las bases y de esa manera poder comprender mejor todo este análisis que vamos a hacer en estos momentos. En esta parte número 7, lo que vamos a hacer ya es explicar las citas en las que Elena de White dice que no se debe poner fecha. Vamos a explicar esas citas en su contexto más amplio. Obviamente, en esta clase no vamos a explicar todas las citas, ¿no? O sea, vamos a ir semana tras semana explicando porque son muchas citas, ¿ok? Pero vamos a comenzar. Parte número 7. El día de hoy vamos a comentar el caso de Joseph Bates. Joseph Bates fue un pionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue uno de los primeros en aceptar la verdad del sábado y en guardarlo también, obviamente. Vamos a ver el caso de Joseph Bates, ¿ok? Hoy sí ya vamos a entrar de lleno a explicar las citas en las que Elena de White mencionó que no pongan fechas en su debido contexto. Y vamos a comenzar con el caso de Joseph Bates. Como ustedes pueden ver, esto es una foto, ¿no? Un escáner que se ha hecho de la revista Review and Herald del 21 de julio de 1851. En este periódico es donde se explica el caso de Joseph Bates. Elena de White escribe en la Review and Herald y explica el caso de Joseph Bates. Bueno, esto se lo voy a mandar al WhatsApp para que ustedes lo tengan. Obviamente todo esto está en inglés, ¿no? Como yo les mencionaba, en los libros no se ponía todo el contexto, solo se ponía una parte, ¿ok? Bueno, aquí en este periódico se explica el contexto. Y sigue, ¿no? Todo esto es el periódico, ¿no? Del 21 de julio de 1851, y aquí está la famosa cita. ¿Ven? En el cuadro, en el recuadro rojo, está la cita de Elena de White, dirigida para Joseph Bates, obviamente. Vamos a ampliar este recuadro rojo y aquí tenemos la traducción, ¿ok? Ahí tenemos la traducción. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en este recuadro rojo. Dice, el Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Hemos leído esa cita, ¿verdad? Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel no puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Eso ya lo hemos leído muchas veces. Claro, ¿de dónde sacó esta cita? De este periódico que les estoy mostrando. Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál punto de referencia? Vi que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, dice ella, otoño de 1851, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Elena G. de White. ¿De dónde fue extraído esto? De este periódico que lo hemos visto anteriormente, ¿no? De la Review and Herald, que está aquí. Todo esto es el contexto. Bueno, vamos a seguir viendo. Esta cita lo vamos a explicar más adelante, pero les estoy mostrando de dónde se ha sacado esta cita. Ahora sí, ya sabemos de dónde se ha salido la cita. Del periódico Review and Herald del 21 de julio de 1851. Como pueden ver, está la letra un poquito antigua y todo, ¿no? Bueno, se ha sacado de ahí. El material se lo voy a enviar al grupo.
Vamos entonces a recurrir a diferente material bibliográfico, ¿no? Para poder explicar esta cita y para poder ver quién es el que decía que Cristo venía en otoño de 1851 y en qué se basaba esta persona para decir que Cristo venía en 1851 en otoño. Para ello, vamos a recurrir a diferentes fuentes bibliográficas de diferentes historiadores de la iglesia, ¿no? Para poder explicar esto. Obviamente, retener lo bueno, desechar lo malo. Vamos a ver solo por la parte que nos interesa. Vamos a recurrir de nuevo al libro de la Matutina del año 2014 que se titula A menos que olvidemos, de George Knight. Vamos a leer 2 capítulos y en cuanto a poner fechas del 7 de abril parte 2 y en cuanto a poner fechas del 8 de abril parte 3. Esta matutina lo presenta Víctor San Vicente también en su serie de conferencias. Yo los invito a que vayan y vean también esas conferencias que están allá. Dice, y en cuanto a poner fechas, parte 2, 7 de abril. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24, 42. Jesús, ¿está realmente seguro de eso? Dice. Seguro, dice, ¿no? Seguro debe haber alguna forma de determinar el tiempo, al menos por parte de los que somos fieles adventistas. Bueno, aquí George Knight está siendo sarcástico, ¿no? Como siempre. Bueno, sigamos. Desechar lo malo, retener lo bueno. Al menos eso pensaba José Bates en 1850, o Joseph Bates. El paso del tiempo debió haberlo deprimido, dice. Al fin y al cabo, habían pasado 6 largos años desde el chasco milerita, o sea, el chasco 1844, 6 años después, 1850. Sin duda, podría descubrir la fecha si trabajaba en ello lo suficiente. Está siendo sarcástico, John Knight. Y para 1850, Bates estaba muy seguro de haberlo logrado. En ese año escribió Bates lo siguiente. ¿Qué escribió Bates? Las 7 manchas de sangre en el altar de oro ante el propiciatorio, creo plenamente que representan la duración de los procedimientos judiciales de los santos vivos en el lugar santo, lo que dice Joseph Bates. Esto está de Levítico 16, lo vamos a ver más adelante. La mayoría ha escuchado hablar del muy válido principio de interpretación profética de día por año, la interpretación de día por año, ¿no? Profética. Pero Bates tenía una nueva interpretación profética. ¿Cuál era? El principio de gota de sangre por año. Ya no era día por año, sino gota de sangre por año, recuerden. Al usar su nueva luz, ¿no? Entre comillas, Bates había llegado a la conclusión de que el juicio preadvenimiento duraría 7 años. Claro, como es 7 gotas de sangre, una gota por año son 7 años. Y concluiría en octubre de 1851, momento en que Cristo vendría. Por lo tanto, Joseph Bates decía que Cristo venía en octubre de 1851, basado en las 7 gotas de sangre. Ahorita vamos a seguir leyendo para ir explicando. Dada su talla en los círculos sabatarios, Bates pronto reunió partidarios para su nuevo proyecto, pero los esposos White lo resistirían vigorosamente. En noviembre de 1850, Helena declaró públicamente que el Señor me mostró que el tiempo no había sido una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca más volverá a ser una prueba. ¿Se dan cuenta? Esta cita, ¿para quién era? Para Joseph Bates. ¿Se dan cuenta? Era para nosotros, para Joseph Bates, porque él era el que estaba diciendo que Cristo venía en 1851. En esta clase, minutos más tarde, vamos a explicar todas las citas una por una, solo que estamos leyendo. Luego, el 21 de julio de 1850, dado que aumentara el entusiasmo sobre el tema, escribió en la Review and Herald, lo que estamos leyendo nosotros. ¿Se acuerdan del periódico 21 de julio de 1851? Dice: el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamados a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y que no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. La iglesia actual necesita oír esas reflexiones, dice, ¿no? Dice: al contemplar el adventismo, lo veo como un pueblo que se ha olvidado del poder de su mensaje. Todavía recuerdo que el vigor de la corriente del Apocalipsis me impactó, dice George Knight,
cuando llegué a entenderlo por primera vez hace casi 50 años. Los años no han disminuido ese poder. Una de las mayores necesidades del adventismo actual es recuperar su mensaje. Bueno, y ya sabemos que había un señor pionero de la iglesia que se llamaba Joseph Bates, que estaba diciendo que Cristo venía en el año 1851. ¿Basado en qué? En las 7 manchas de sangre que se derramaba sobre el altar, ¿no? Ante el propiciatorio. Vamos a seguir ampliando la historia. Esta es todavía la punta del iceberg. Vamos a seguir para ir explicando mejor. Vamos ahora a la fecha del 8 de abril de esta matutina y en cuanto a poner fechas, parte 3. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25:19. Ayer encontramos, o sea, el del 7 de abril, ¿no? Encontramos a Joseph Bates luchando poderosamente contra la característica de mucho tiempo del sermón de Jesús en Mateo 24 y 25, sobre la base del principio de una mancha de sangre por año o una gota de sangre por año. Había determinado que Jesús regresaría en octubre de 1851. También vimos que Elena de White desafió a Bates. Elena de White, ¿a quién desafió? A Bates, ¿no? No dice desafió a todos, ¿no? A Bates, ¿no? Pero ella no acabó con él. Escuchemos un poco más. B escribió en la Review and Herald del 21 de junio de 1851, es el periódico que lo mostramos al principio, que algunos estaban haciendo que todo se incline al tiempo de este próximo otoño, ¿no? Eso lo leímos también. Es decir, hacer sus cálculos con respecto a ese tiempo. Vi que esto no era correcto por una razón. En vez de acudir a Dios diariamente para conocer su deber actual en ese momento, ¿no? Miran hacia adelante y hacen sus cálculos como si supiesen que la obra terminaría este otoño, sin averiguar su deber para con Dios diariamente. Al mes siguiente, Jaime, o sea, James White, habló sin restricciones sobre Bates, afirmando que había estado en contra de su enseñanza desde el mismo comienzo, un año antes, o sea, en 1850. A referirse específicamente a la teoría de José, escribió que algunos que han escrito así los tenemos en alta estima y los amamos fervientemente como hermanos, y sentimos que eso nos refrena de decir cualquier cosa que hiera sus sentimientos. Sin embargo, no podemos dejar de dar algunas razones de por qué no recibimos el tiempo. Entonces presentó 6 razones por las que creía que Bates estaba equivocado. La confrontación combinada por parte de los White, o sea, por parte de James White y Elena de White, supuestamente convenció a Bates, quien creía que Elena era profeta, de que se había equivocado con el tema del tiempo. Es decir, Joseph Bates acepta su error y dice, bueno, me equivoqué, estoy errado y Cristo no vino en 1851 y Joseph Bates aceptó su error, se equivocó. Pronto, él y la mayoría de quienes lo habían seguido abandonaron el énfasis, es decir, dijeron, bueno, ya nos equivocamos, ¿no? Como resultado, Jaime pudo informar a comienzos de septiembre que el tiempo de 7 años no fue un problema en su reciente viaje entre las iglesias. Pero Elena observó en noviembre que algunos se habían aferrado a la expectativa del tiempo y estaban muy deprimidos y apesadumbrados, confundidos y distraídos. Carta 8, 1851. La crisis de las 7 manchas o de las 7 gotas de sangre hizo que Bates se curara de poner fechas. O sea, Bates dijo, ahora sí, nunca más vuelvo a poner fechas, ¿no? Después de eso, aunque consideraba que el fin estaba cerca, nunca más puso una fecha para la segunda venida, ¿eh? Aceptó su error. Es una lástima, dice ahora George Knight, y es la opinión personal de George Knight. Es una lástima que algunos de sus seguidores espirituales no hayan entendido. La tentación de poner fechas con su consecuente entusiasmo y posterior desilusión todavía está entre nosotros. Es lamentable que haya tantos adventistas que todavía estén más interesados en el entusiasmo de la segunda venida que en el deber actual. Esto ya es una opinión personal de George Knight. Por eso les digo, retener lo bueno y desechar lo malo. No podemos esperar la bendición de Dios hasta que no invirtamos nuestras prioridades. Señor, ayúdanos a concentrarnos hoy en el deber actual. Y pregunto, ¿cuál es el deber actual de hoy para nosotros? ¿Será que el deber actual para nosotros es diferente al deber actual que era para Elena de White y la gente en su época? Claro que sí. Cada verdad presente en diferente tiempo, hermanos. Sigamos. Entonces, para tener una vislumbre de esto, ya hemos leído la matutina de George Knight y en resumen se puede decir esto, ¿no? Que Joseph Bates era la persona que estaba poniendo fechas para el año 1851. Pues decía que en octubre de 1851 Cristo venía por segunda vez.
¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de las 7 gotas de sangre. Una gota de sangre por año, entonces eran 7 años. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Pero eso era lo que Joseph Bates decía, ¿no? Bueno, y Elena de White y James White lo confrontaron. Bueno, esto es lo que nos dice George Knight, pero hemos dicho que vamos a agarrar diferente material bibliográfico para estar seguros de que esa historia es cierta. Para ello, vamos a recurrir a otro material bibliográfico que se llama La Demora, de Marvin Moore. Bueno, Marvin Moore acaba de morir también, si no me acuerdo, si no me equivoco, creo que murió el año pasado. Marvin Moore, libro La Demora. Vamos al capítulo 13, que se llama Una expectativa peligrosa, dice él, fechar la segunda venida. Eso es lo que él lo ha titulado, ¿no? Marvin Moore también era un historiador de la iglesia. Dice, hay un subcapítulo que se llama Fijadores de fechas adventistas. Vuelvo a repetir, vamos ahora al libro de Marvin Moore que se llama La Demora. Vamos al capítulo 13 que se titula Una expectativa peligrosa, fechar la segunda venida. Subcapítulo, Fijadores de fechas adventistas. Vamos a este material. ¿Qué nos dice? Bueno, acá tenemos un calendario, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Marvin Moore? Dice, Joseph Bates basó su creencia de que Cristo regresaría en 1851 sobre la figura de las 7 veces que el sacerdote debía salpicar la sangre sobre el altar en el día de la expiación. ¿Se da cuenta? Concuerda con George Knight. O sea, la historia es la misma, ¿no? Los mileritas y los adventistas del séptimo día, después de ellos, entendían que las palabras tiempo y tiempos, que es times en inglés, en Daniel 7:25, se referían a años. Y esto fue lo que llevó a Bates a interpretar que los 7 tiempos o las 7 veces que la sangre era salpicada, significaba que Cristo regresaría 7 años después de 1844. 1844 más 7 te va a dar 1851. En otras palabras, dice 1851. En ese momento, algunos adventistas guardadores del sábado adoptaron la sugerencia de Bates, hasta que Elena de White publicó instrucciones del Señor acerca de que Bates estaba equivocado. Bates abandonó su teoría, ahorrándole a la iglesia naciente más desilusión y chasco. Bueno, esto es también lo que nos comenta el señor Marvin Moore en su libro La Demora, capítulo 7. Este libro se lo voy a mandar también por el grupo. Estamos, George Knight, Marvin Moore dicen que José Bates era el que ponía fechas para octubre de 1851, basado en ¿qué? En las 7 gotas de sangre que se derramaba, que se salpicaba sobre el altar del propiciatorio. Una gota de sangre, 1 año. 7 gotas, 7 años. Eso es lo que Bates decía, ¿no? Que significaba eso. Sigamos. Vamos ahora a otro libro, hermanos. Esto es un rompecabezas, o sea, lo que uno debe hacer es, ahora mira, tanta gente que no le gusta leer, pero lo que uno debe hacer es leer todas estas cosas y investigar y armar el rompecabezas y buscar la verdad. Como un amigo muy querido me dice, yo soy un cazador de verdades, me dijo una vez un amigo. Y hay que ser así, hermanos, cazadores de verdades. Hay que investigar para poder defender esta fe. Hay que saber defender. Cuando tú dices, Cristo viene en 2031, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, pero Elena de White dice esto. Entonces hay que saber refutar esas citas. Vamos a ir ahora a otro libro que se llama Origin and History of Seventh-day Adventists, de el señor Arthur Spalding, que es otro historiador de la iglesia. ¿Se dan cuenta? No solo vamos a agarrar un libro, una cita, vamos a agarrar diferentes libros para ver qué es lo que decían los otros historiadores con respecto al mismo tema, ¿ah? Y ver si coinciden. Libro, Origin and History of Seventh-day Adventists, Arthur Spalding. Capítulo 8, Light Through the Darkness, o sea, luz a través de la oscuridad, luz a través de las tinieblas. Página 146. Este libro también se lo voy a enviar al grupo. Arthur Spalding, ¿eh? Este libro es, si no me equivoco, del año 1960, o sea, es un libro antiguito. Vamos ahora. Bueno, esta es la página 146, bueno, está en inglés. Aquí vamos a leer la traducción, obviamente. Dice lo siguiente. Una vez más, en 1851, cuando la compañía de adventistas observadores del sábado había recibido un número considerable de miembros y estaba siendo integrado en un cuerpo reconocible, surgió una cuestión de tiempo entre ellos y entre otros. Y fue el profundamente respetado Joseph Bates quien esta vez tuvo la culpa, dice.
1851, Joseph Bates. Por supuesto, dice, ¿no? Por supuesto. Había aceptado el punto de vista del servicio del santuario que constituye uno de los cimientos de la fe adventista del séptimo día. El santuario es uno de los cimientos de nuestra fe también. Joseph Bates había aceptado la verdad del santuario, que Cristo estaba ahora en el lugar santísimo. Pero trabajando en las minucias del tema y con la esperanza de la fecha definitiva del Adviento, o sea, de la segunda venida, aún no completamente borrada de su mente, porque José Bates también pasó por el chasco, creyó ver un simbolismo en las 7 veces que el sacerdote en el altar, en el santuario terrenal, debía rociar la sangre sobre el altar. Estos 7 tiempos, como él los llamó, creía sin razón y sin su pensamiento lógico habitual, significaban 7 años que cubrían el periodo de la purificación del santuario por parte del sumo sacerdote. Acto seguido, en 1850, Joseph Bates publicó un tratado sobre el santuario en el que expuso esta muy tenue teoría y por lo tanto sugirió que el tiempo de la venida del Señor sería en otoño de 1851, es decir, en octubre de 1851. Otoño para el hemisferio norte, obviamente, ¿no? Porque para el hemisferio sur es primavera. Esto lo hizo, dice, en la libertad de su liderazgo, sin consultar a sus compañeros. O sea, Joseph Bates dice, bueno, acabo de descubrir algo, dice. Cuando me dicen que el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba y en el santuario y derramaba las 7 gotas de sangre del cordero, ¿no? Él decía, bueno, cada gota de sangre, como son 7 gotas, 7 veces, cada gota es un año. Por lo tanto, si son 7 veces, 7 años, dijo, ¿no? Y eso lo llegó a interpretar él sin consultar con sus compañeros, sin consultar a Elena, sin consultar a James, sin consultar a los compañeros que él tenía, ¿no? Por eso es que cuando uno saca alguna verdad tiene que pasar el filtro, hermano. Siempre se tiene que ser así. Bueno, ¿qué dice? Los creyentes, especialmente en Vermont y New Hampshire, le dieron bastante crédito. O sea, Joseph Bates logró convencer a mucha gente. Es como Joseph Bates era un pionero y era una eminencia, entonces la gente le creyó, ¿no? Entonces, en este libro de Arthur Spalding, donde nos habla sobre la historia de Joseph Bates, nos dice que Joseph Bates estaba poniendo fecha para octubre de 1851, la segunda venida de Cristo. Ya tenemos 3 libros, el de George Knight, el de Marvin Moore y uno más antiguo que es más confiable, el del señor Arthur Spalding de 1960. Los 3 nos dicen que Joseph Bates era el hombre. Y además tenemos también el periódico de la Review and Herald que mostramos al principio. Del 21 de julio de 1851 tenemos 4 fuentes bibliográficas que nos apunta a decir a qué era el señor Joseph Bates el que estaba poniendo fechas para 1851, octubre de ese año, Cristo iba a venir por segunda vez. Es lo que Joseph Bates decía. A ver, pregunto. ¿Me están siguiendo en esto? Porque estamos haciendo paso a paso. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Sí, sí. Dale. Claro que sí. Dale, mis hermanos. Dale, mis hermanos. Sigamos entonces. Quiero que me sigan la hilación, por favor, porque esta clase no tiene desperdicio, hermano, como dice nuestro querido hermano Víctor. Sigamos. Sigamos. Aquí está. Ya vamos a terminar, porque la clase de hoy es así. Aquí está. ¿En qué se basaba Joseph Bates para decir esas 7 veces que debía derramar la gota de sangre en el altar? Levítico 16. Entonces vamos a leer. Levítico 16, capítulo 16, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Entonces, Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿no? Irá hacia el altar que está ante el Señor y lo expiará. Tomará sangre del becerro, sangre del macho cabrío y untará todos los cuernos del altar. Y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Día de la expiación. 7 veces. Joseph Bates se basó en Levítico capítulo 16, versículos 18 y 19 para decir sobre las 7 veces. Por lo tanto, vamos a ir, por lo tanto, para Joseph Bates, una gota de sangre, que era su interpretación profética que le había dado, por lo tanto, para Joseph Bates, una gota de sangre equivaldría a un año. Entonces, hacemos el siguiente cálculo. Dice, si una gota de sangre equivale a un año para Joseph Bates,
porque eso era lo que él había interpretado. Si una gota de sangre, ¿no?, equivalía a un año, entonces 7 gotas de sangre, ¿cuántos años serían? ¿Quién me responde? Si una gota de sangre equivale a un año, 7 gotas de sangre, ¿cuántos serían? 7 años. 7 años. Por lo tanto, 1844, ¿qué profecía se cumplió en 1844? La profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de los 2300 años. Esa profecía se cumplió en 1844. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Joseph Bates? Alargar esta profecía porque le estaba añadiendo 7 años más y la hacía terminar en 1851. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, ¿qué decía Joseph Bates? La profecía de los 2300 años acaba en 1844, pero tengo que alargarle 7 años más por las 7 gotas de sangre que el sacerdote derrama sobre el altar, y eso me da 1851. Por lo tanto, hermanos, Joseph Bates estaba alargando la profecía de los 2300 días, 2300 años, y lo hacía terminar en 1851. Claro, la profecía acabó en 1844. Lo que hacía Joseph Bates, le estaba dando 7 años más, y así llegaba a 1851. Por lo tanto, Joseph Bates dijo, Cristo viene en octubre de 1851. ¿Está claro que Joseph Bates estaba alargando la profecía de los 2300 años? ¿Sí o no? Sí. Amén. Sí. Dale, hermanos. Ahora vamos ya a explicar las citas, hermanos. Citas de Ellen White en este contexto. Cita 1. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. ¿Qué cosa fue una prueba? Bueno, vamos a explicarlo. Y esto lo saqué del Conflicto de los Siglos, de las páginas 362, 363 de la versión digital. Así que esto es palabra de Elena de White. Dice, Dios se propuso probar a su pueblo. ¿Con qué se propuso probar a su pueblo? Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño, un amargo chasco. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones. El chasco de 1844 fue una prueba. Dice, de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado, sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado de la segunda venida de Cristo no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Es decir, el chasco de 1844 fue una prueba para el pueblo de Dios. Por eso cuando Elena de White dice, las cuestiones de fechas no ha sido una prueba desde 1844, claro, porque el chasco fue una prueba y nunca volverá a ser una prueba. Es decir, que la prueba que Dios hizo para su pueblo en 1844 fue el chasco. Y cuando Elena de White dice que nunca más habrá una prueba que tenga que ver con fechas, eso es cierto. Por ejemplo, ya lo vamos a explicar más adelante todavía, pero los que creemos que Cristo viene en 2031, Cristo viene en ese año. Y ya no hay otra prueba con respecto a eso. O sea, en 2031, hermanos, no hay otro chasco. Porque ya hubo un chasco. Ya hubo un chasco. Y el chasco ocurrió en 1844. Y eso fue una prueba. Pero Ellen White dice que nunca más habrá una prueba con respecto a esta cuestión de fechas. Es decir, si nosotros decimos que Cristo viene en 2031, eso ya no va a ser una prueba. Eso va a ser realidad. Cristo viene en ese año. Cita 1, refutada. ¿Comprendieron todos? ¿Ya saben cómo responder esto, hermanos? Eso es lo que a mí me interesa. Sí. ¿Comprendieron? Sí. Sí, hermano. Sí. Dale. Vamos a la cita 2. Vamos a la cita 2. Dice, vamos a la cita 2, ¿ok? Vamos a la cita 2. Dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Dice que el mensaje del tercer ángel no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas.
Conclusión, cita 2 nos dice que el mensaje del tercer ángel no depende de fechas. ¿Cómo refutamos esta cita? Para ello, vamos a acudir al libro de Urias Smith, Las Profecías de Apocalipsis, capítulo 14. Para los que no saben, Urias Smith fue un pionero de la iglesia adventista. Y los escritos que tiene Urias Smith es acerca de la interpretación de Daniel y de la interpretación del libro de Apocalipsis. Elena de White avaló lo que Urias Smith escribió en esos libros. Así que lo que dice Urias Smith ahorita es muy importante y está aprobado por Elena de White, que es lo que también, y aprobado por Dios también, obviamente, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que dice Urias Smith con respecto al mensaje del tercer ángel? Dice, el mensaje del tercer ángel induce a sus adherentes a observar el séptimo día. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel nos lleva a ¿qué? A observar el sábado. Eso ya lo habíamos explicado, pero aquí tenemos el refuerzo de Urias Smith, porque solo de esta manera llegan ellos a distinguirse, por cuanto la observancia del primer día no distinguiría una persona de las masas que ya estaban observando ese día cuando el mensaje fue introducido. Urias Smith, Las Profecías de Apocalipsis, capítulo 14. Por lo tanto, cuando Elena dice que el mensaje del tercer ángel no depende de fechas, y Urias Smith nos dice que el mensaje del tercer ángel es prácticamente aceptar la verdad del sábado o observar el sábado, entonces cuando Elena de White dice que el mensaje del tercer ángel debe progresar y no depender de fechas, está diciendo que el sábado no depende de fechas. Mensaje del tercer ángel equivale a decir sábado. Por lo tanto, el sábado, el día de reposo, no depende de fechas. Y eso es verdad. Cristo viene en 2031 y el sábado va a seguir por la eternidad, hermanos. No depende de fechas. Pero eso no implica de que no pueda conocer el tiempo de su segunda venida. Claro, Cristo viene en 2031, está bien. Pero el sábado va a continuar por la eternidad. Dice, ¿no? La palabra de Dios y de mes en mes y de sábado en sábado, ¿no? Por la eternidad. ¿Depende de fechas el sábado, sí o no? No. No depende. Está, la cita es clara, pero eso no me dice que no tenga por qué conocer fechas. ¿Por qué conocer el tiempo de la segunda venida? Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel te lleva a observar el sábado. Si el mensaje del tercer ángel no depende de fechas, el sábado, eso quiere decir que el sábado no depende de fechas. Cristo viene en 2031 y el sábado va a seguir por la eternidad. No depende de fechas. Pero eso no excluye el tema de que yo pueda conocer el tiempo de la segunda venida. Cita 2 también está explicada. ¿Entendieron? ¿Entendieron, hermanos? Sí, hermano. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Captado. Muy bien. Sigamos entonces. Tienen que entenderlo, hermanos. Tienen que entenderlo. Cita 2 ya está refutada. Cuando alguien te diga, el mensaje del tercer ángel no depende de fechas, tú le vas a decir, eso es cierto, porque el sábado va a seguir por la eternidad, pero ¿acaso Elena de White está diciendo que no pongas fechas? Además, hay que recordar que esta cita, ¿para quién era? Para los que ponían fechas en la época de Joseph Bates, en 1851. Estas citas son para esa gente, ¿eh? Por si acaso también hay que tener en cuenta eso. Vamos a la cita número 3. Dice, en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad, Hechos capítulo 1, versículo 7, y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, dice, ¿no? Lo que decía en la Review Herald, a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están padeciendo por la verdad. Esto obviamente está en Mensajes Selectos tomo 1, de ahí se saca la cita. Explicación. ¿Cuáles eran los deberes actuales en la época de Elena de White? En los deberes actuales en la época de Elena de White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. Y bien claro, se lo dejó a Joseph Bates, ¿no? ¿Cuál era el deber actual en ese momento? ¿Qué decía Elena de White? Hay que predicar a Cristo crucificado, justificación por la fe. Mucha gente de esa época también no conocía la verdad del sábado. No todos habían aceptado la verdad del sábado. Hay que seguir predicando el mensaje del tercer ángel, es decir, hay que seguir predicando la verdad del sábado. Tenían todavía que fundar los cimientos de la doctrina de la iglesia antes de predicar de fechas. Primero lo primero. Por lo tanto, los deberes actuales, como dice acá, los deberes actuales en la época de Elena de White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. Dice Elena de White, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo a la ejecución de los deberes actuales. A la ejecución de los deberes actuales. Claro, ¿cuáles eran los deberes actuales en la época de Joseph Bates? ¿Y cuál es el deber actual a la generación de hoy en día? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo, ¿no? Cada verdad presente para cada época. Luego, cuando dice que
los tiempos y las sazones, el Señor ha puesto en su sola potestad. Esa es una cita que ya lo hemos explicado. La cita de Hechos 1:7 está dirigida ¿a quién? A los apóstoles, ¿no? Eso es lo que decía Elena de White. Y no al pueblo de Dios que estará de pie en los últimos años de la historia de este mundo. Es por eso que es muy importante ver las conferencias en orden para poder entender todo esto. Porque si no, no vamos a entender mucho. Entonces, Elena de White, ¿se acuerdan que había dicho que la cita de Hechos 1:7 estaba dirigida ¿a quién? A los apóstoles y no al pueblo de Dios que estará de pie en los últimos años de la historia de este mundo. Cita 3, refutada también. ¿Están entendiendo, hermanos, esta cita? ¿Comprendieron? Sí, hermano. ¿Sí? Bien, Sí. muy bien. Ya vamos a terminar. Cita 4, a ver, dice, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabilite para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Explicación. La verdad presente en la época de Elena de White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. Esta cita es similar a la cita 3, no a la anterior que habíamos visto. ¿Cuál era la verdad presente? Ya hemos dicho, predicar acerca de doctrina, cimentar bien las bases de doctrina sobre la cual la iglesia tenía que ser edificada. Esa era la verdad presente para ese tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Sí. Ok. Sigamos entonces. Sigamos. Vamos a la última cita. Dice, vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. ¿Ves? Esta es otra cita. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Todo esto fue para Joseph Bates y su gente. ¿eh? Tengamos en cuenta eso. Dice, primero, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Bueno, el tiempo mencionado en esta cita se refiere al tiempo de la profecía de los 2300 días. Es decir, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo de la profecía de los 2300 días, porque esta profecía se cumplió en 1844. ¿Qué es lo que hacía Joseph Bates? Alargar esta profecía y hacerla terminar ¿en dónde? En 1851. Eso es lo que estaba haciendo. Y Elena de White dijo, no lo hagas, porque ya la profecía se cumplió en 1844. No tienes por qué alargarla. Nunca habrá un mensaje del pueblo para el pueblo de Dios que se base en el tiempo de esta profecía de los 2300 años. A eso se refería Elena de White. ¿Estamos? Luego, donde dice, no hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo de la venida de Cristo. No hemos de saber, dice ella. Es decir, a Ellen White y a la gente de su época no les correspondía saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo de la venida de Cristo. Eso no era una luz todavía para la época de Elena de White. Esa es una luz todavía para nuestro tiempo recién. Por lo tanto, Elena de White y a sus contemporáneos, incluyendo Joseph Bates y la gente que decía que Cristo venía en 1851, todavía la luz sobre el tiempo de la segunda venida de Cristo y sobre el derramamiento del Espíritu Santo no les tocaba a ellos. Por eso es que ella dice, no hemos de saber eso. A otros sí les va a tocar, pero a nosotros no. ¿Entendieron esto, hermanos? Así es. Sí, hermano. Muy bien. Sí, muy bien, hermano. Conclusión. Hemos explicado entonces 5 citas. Faltan más. Lo haremos la siguiente semana. Conclusión. A manera de conclusión, las 5 citas antes mencionadas estaban dirigidas ¿a quién? A Joseph Bates y a las personas que señalaban que Cristo vendría en octubre de 1851. Por lo tanto, estas citas no fueron dirigidas a nosotros, a los que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. ¿Para quién eran esas citas, señores? Las 5 citas anteriores que hemos leído, ¿para quién era? ¿Para quién era? Para Joseph Para Bates. Para Bates. Joseph Bates. Y está refutado con material bibliográfico. Tenemos 4 o 5 fuentes bibliográficas que hemos agarrado y hemos refutado esto, hermanos. Eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, investigar la palabra de Dios, investigar la historia de la iglesia y demostrar que estas citas sacadas de su contexto es un pretexto para decir que no podemos poner fechas. Toda cosa tiene que ser en su contexto. ¿Estamos? ¿Clase entendida, hermanos? ¿Sí? Amén, gracias. Amén, hermano. Entendí, Bueno, hermano. hermanos, la clase termina por hoy. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Por favor, pidan sabiduría para poder comprender esta clase. Para los que no han entendido mucho, tienen ahí mi número de WhatsApp para que me pregunten. Yo les invito a que puedan ver las conferencias desde el capítulo 1. Es muy importante hacer eso. Si no,
probablemente no entiendan mucho quizás. Yo quiero que lo entiendan completamente. Y obviamente la idea también es de que vayan a las conferencias que hace nuestro hermano Víctor San Vicente en su canal. Él lo explica con mayor claridad todavía. Vamos a terminar este seminario con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este hermoso día que nos das. También te damos gracias por ayudarnos a poder comprender el mensaje de esta noche, de este día, Señor, de este seminario. Te pido que guíes las mentes de mis hermanos para que puedan comprender este hermoso mensaje y poder decir que tú vienes en un tiempo, Señor, determinado. De aquí a 9 años y medio estamos esperando tu venida. Ayúdanos, Señor, por favor, a seguir en esto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, Amén. hermanos, nos vemos en la siguiente Amén. clase, si Dios quiere.